¿Qué es subrogación? La subrogación es el mecanismo jurídico por el cual una persona ocupa el lugar de otra en una relación jurídica, asumiendo sus derechos y acciones, generalmente porque ha pagado una deuda o porque así lo establece la ley o un pacto. Dicho de forma sencilla, quien paga por otro o quien es designado para ello se coloca en los zapatos del acreedor o, en ciertos casos, del deudor. La idea de subrogación tiene raíces en el derecho romano, donde ya existía la figura de la subrogatio como sustitución en un derecho. En la codificación moderna, especialmente en la tradición francesa y en los códigos civiles de inspiración continental, la subrogación se consolidó como técnica para evitar enriquecimientos injustos y asegurar que quien satisface una deuda pueda recuperar lo pagado ejerciendo las mismas garantías y privilegios del acreedor originario. Con el tiempo, su uso se extendió a ámbitos muy diversos: obligaciones, derechos reales, seguros, hipotecas y hasta relaciones laborales en regímenes específicos. Conviene distinguir dos grandes familias. Primero, la subrogación en créditos u obligaciones, que es la más clásica. Un tercero paga al acreedor y pasa a ser acreedor en su lugar, con las mismas garantías, intereses y privilegios que protegían el crédito original. Esta subrogación puede ser legal cuando la norma la impone por existir un interés digno de tutela. Por ejemplo, el codeudor solidario que paga o el fiador que cancela la deuda. O convencional, cuando las partes la pactan expresamente, normalmente con una fórmula en el recibo de pago que hace constar la voluntad de subrogar. Segundo, la llamada subrogación real, propia de los derechos reales, en la que un bien sustituye a otro, manteniendo la misma afectación jurídica. Por ejemplo, cuando el precio obtenido por la venta de un bien ganancial queda sujeto al mismo régimen que el bien enajenado. No debe confundirse la subrogación con la cesión de créditos. En la cesión, el acreedor transmite su derecho a un tercero por simple negocio entre ellos. En la subrogación, lo característico es el pago por un tercero con vocación de colocarse en la posición del acreedor, de modo que se evita que el deudor quede liberado sin que quien pagó pueda repetir. Tampoco es idéntica a la novación. La novación extingue y crea una nueva obligación. La subrogación conserva la obligación original. Solo cambia la persona que ostenta el derecho o, en ciertos contextos prácticos, la que soporta la deuda. Un terreno muy práctico es el hipotecario. La subrogación de acreedor ocurre cuando una entidad nueva paga a la entidad antigua y se coloca en su rango hipotecario, conservando la prioridad y las garantías. Esto permite a los deudores mejorar condiciones sin perder la posición registral de su hipoteca. También se habla de subrogación de deudor cuando el adquirente de una vivienda asume la deuda hipotecaria del transmitente. Aunque técnicamente muchos ordenamientos lo tipifican como asunción de deuda, la práctica y la normativa hipotecaria han consagrado el término subrogación de deudor para describir ese relevo con consentimiento del acreedor. En seguros, la subrogación es una pieza clave. Cuando la aseguradora indemniza al asegurado por un daño causado por un tercero, se subroga en los derechos del asegurado para reclamar contra el responsable. Así se evita que el causante del daño quede impune y se equilibra el sistema. Paga quien causó el perjuicio en último término. Un puñado de notas útiles. La subrogación no mejora la posición. El nuevo acreedor no puede tener más derechos que los del acreedor primitivo, pero sí conserva los accesorios, como garantías reales y privilegios, en la medida en que la ley o el pacto lo permitan. El deudor puede oponer al subrogado las mismas defensas que tenía contra el acreedor anterior, por ejemplo, el pago parcial ya realizado o la compensación procedente. Para que la subrogación convencional sea eficaz, suele exigirse una manifestación clara de voluntad, ya sea del acreedor que recibe el pago o del deudor, según el diseño legal de cada país. Una curiosidad etimológica. Subrogar viene del latín subrogare, que significa designar en lugar de alguien. Y una curiosidad práctica.
La subrogación ha servido como herramienta de competencia bancaria, al facilitar que las personas cambien su préstamo a una entidad con mejores condiciones sin perder garantías ni posiciones registrales. En suma, la subrogación es una técnica de continuidad. Preserva la obligación o la afectación jurídica, pero sustituye a uno de sus protagonistas para que la justicia material se cumpla, evitando injustos enriquecimientos y asegurando la tutela de quien paga o asume en lugar de otro. Arriba te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo derecho. Recuerda dejarnos un like y suscribirte.